Permítanme, queridos amigos, hermanos, extenderles una vez más mi saludo afectuoso y expresarles el beneplácito por estar juntos recorriendo este estudio que terminará en la tierra mejor. Y vamos a hacerlo en esta oportunidad abriendo nuestras Biblias en la corta epístola de Pablo a Tito. Y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 13. Dice así: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que esta esperanza pueda encenderse en nuestros corazones cada día de manera más urgente. Acompáñanos con tu Espíritu para que a través de esta sesión podamos en algo recibir más de esa expectación gozosa y la necesidad de que apresures tu venida. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro estudio hoy incursiona en el más sublime acontecimiento futuro, que está siendo esperado no solo por quienes esperamos la redención de este mundo de mal, sino también esperado por todo el universo. Un servidor cree que después de la cruz es el acontecimiento más trascendental que se ha tenido en la historia. La segunda venida de Cristo para completar la obra de la redención. Nuestro estudio nos dijo que esa era la nota tónica. Muy interesante la figura, la nota tónica. En el sistema tonal es la que hace referencia al primer grado en la escala y define la tonalidad. Se le llama también nota fundamental, a partir de la cual se construyen las siguientes notas del acorde. Será la que suena bien en cualquier parte de la composición. Así es que la segunda venida de Cristo es la nota tónica, suena bien a lo largo de toda la Escritura. Esa verdad, ustedes saben, se escuchó por primera vez cuando el hombre pecó. Vendría un prometido, vendría la simiente de la mujer. Y cuando vamos a la Biblia podemos encontrar que a través de las generaciones y de los escritores, empezando con Enoc, que vivió en la séptima generación a partir de Adán, él expresó lo que nos relata el profeta Judas en los versículos 14 y 15, donde nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. He aquí el Señor viene con sus decenas de millares. Y vamos a leer juntos otros pasajes, como por ejemplo en el Salmo 50, los versículos 2 al 4, y luego podemos avanzar al capítulo 96 para leer los versículos 11 al 13. Leemos: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará.
Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Agreguémosle Isaías capítulo 25 y el versículo 9. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Habacuc, Pablo, los apóstoles, todos hablaron de este magno evento. Y en un asunto que en nuestro estudio lo encontramos, que es, diríamos, sorprendente, es que la venida del Señor haya sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Han querido que vengan sus días e incluso han creído que vienen sus días. Pablo, por ejemplo, expresó eso allá en Tesalonicenses, cuando dijo: luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Cuando habla de los que serán resucitados, Pablo dice: luego nosotros los que vivimos. Cuando a Juan se le dijo: he aquí vengo en breve, él respondió con vehemencia: ven, Señor Jesús. Y nosotros encontramos que los reformadores expresaron el mismo deseo. Lutero, por ejemplo, dijo que él estaba convencido que el juicio no iba a durar o iba a llegar no más de 300 años después. Melanchthon dijo algo parecido. Y nosotros tenemos que Baxter y todos esos reformadores tuvieron la misma tónica. Ahora, vamos a leer algo particular, me pareció muy hermoso, que escribió uno de ellos, Baxter, y que lo vimos en nuestro estudio. El pensar en la venida del Señor es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Tal fue la esperanza de los apóstoles, de los reformadores, de la iglesia del desierto y de los cristianos a partir de la iglesia apostólica. Ahora, nuestro Salvador no solamente dijo que vendría, sino que dejó señales. Las señales que mostrarían, y estamos en este caso viendo las señales cuando el tiempo se acercaba, cuando se acercaba el tiempo del fin, no las señales ya dentro del tiempo del fin. Así es de que no solo la profecía predecía la venida de Cristo, sino los eventos que serían unas marcas particulares que no podrían negarse, que anunciaban ese gran acontecimiento. En San Lucas capítulo 21, versículo 25, nuestro Salvador dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Y complementemos eso con Marcos, el capítulo 13, y a partir de los versículos 24 nos dice lo siguiente: pero en aquellos días, después de aquella tribulación,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí tenemos señales. Junto con Apocalipsis 6:12, donde dice que hubo un gran terremoto. Y vamos a tomar el orden cronológico de cómo ocurrieron estas señales. En primer lugar, hablemos del terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Lisboa, como bien sabemos, es la capital de Portugal y es una de las metrópolis más antiguas de Europa. Es más antigua que París, que Londres e incluso que Roma. En ese tiempo era un gran imperio. Se decía que el rey portugués José I tenía más oro que todos los demás monarcas europeos juntos. Y eso era el resultado de las minas de oro del Brasil y el comercio de esclavos de África Occidental. Lisboa contaba con más de 200.000 habitantes. Y voy a leer algo que dijo el periodista norteamericano Nicolás Radi, que escribió lo siguiente: de todas las capitales, esta era la que más se asemejaba a una ciudad de Dios en la tierra, y que parecía el último lugar donde él que se podía desatar la ira divina, porque era una ciudad rebosante de devoción. Bueno, ¿por qué lo dice él? Porque había 40 iglesias, 90 conventos y 130 oratorios. Por eso es que dice que había mucha devoción en esa ciudad. Su céntrica plaza de Rocio servía para diferentes eventos culturales, pero especialmente para la quema de los herejes por parte de la Inquisición. El día del terremoto, que tuvo lugar entre las 9:30 y 9:40 de la mañana, las iglesias, los conventos, los oratorios, la plaza de Rocio estaban repletos observando la misa. A unos 250 kilómetros de la costa portuguesa se situó el epicentro y lo que los científicos dicen es que dos placas tectónicas atlánticas chocaron furiosamente. Se calcula, no tenían cuando eso las mediciones de los terremotos, pero se calcula que la escala en Richter fue de 8.5 a 9.5 grados de intensidad. Y este terremoto se caracterizó por su gran duración. Los informes del tiempo indican que por lo menos duró de 3 minutos y medio hasta 6 minutos, produciendo grietas gigantescas hasta de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. La situación era tal que leemos: el terror del pueblo era indescriptible, nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado para otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose el pecho y gritando ¡misericordia! Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lugar a otro llevando crucifijos. Los sobrevivientes buscaron espacio abierto, como suele ocurrir en los terremotos, hay que buscar un espacio abierto, y se abarrotó el muelle. El mar, que se había retirado, regresó 40 minutos después en una ola que se calcula de por lo menos 20 metros de altura y borró el muelle, y la historia nos dice que ni uno solo de los cadáveres salió otra vez a la superficie. Ahora, eso no fue todo, porque por las velas, como se estaba en un día de tantas velas por razón de la celebración del Día de Todos los Santos, entonces esas gigantescas velas empezaron a causar incendios y el viento de la noche extendió el fuego.
El historiador estadounidense Mark Molesky, autor del libro Este Golfo de Fuego, sobre este punto dice lo siguiente: el fuego alcanzó sobre la medianoche, la categoría de tormenta de fuego y superó los 1000 grados centígrados. Y la historia nos cuenta, como si fuera poco, los criminales que escaparon de las cárceles, todos porque se abrieron las grietas y se cayó todos esos muros, se escaparon de las cárceles. Ahora ellos hicieron de las suyas, saquearon, violaron, asesinaron a todo el que se les antojó. Nuestro estudio nos habla de 90.000 muertos ese día. La historia dice entre 60 y 100.000 muertos. Y el cataclismo fue de tal naturaleza que empujó a los sobrevivientes al canibalismo para poder subsistir. Nosotros vemos que en Lisboa hubo terremoto, tsunami e incendios, todo junto. Los historiadores lo han llamado la catástrofe perfecta. Y creo que el terremoto de Lisboa ha sido una pequeña ilustración y, por ahora, la mejor ilustración del siniestro final, del cual ya leímos en el Salmo 50, pero vamos ahora con este lente a volverlo a leer, donde dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Versículo 3. Fuego consumirá delante de él, en derredor suyo, tempestad grande. Y Apocalipsis nos dice que habrá un terremoto cual nunca fue, del cual la inspiración nos complementa, que se hunden las cordilleras y desaparecen las islas. Bueno, en el terremoto de Lisboa tenemos una pequeña ilustración, a pesar de que fue tan espantoso, pero fue una ilustración de lo que será el cataclismo final. Luego, nosotros estudiamos que 25 años después se cumplió lo que en Marcos 13 leímos. La persecución había cesado unos 25 años antes de finalizar los 1260 años en 1798. Y ustedes leyeron toda una descripción de lo que ocurrió ese 19 de mayo de 1780, cuando salió el sol en un día despejado, pero rápido se nubló alrededor de las 9 de la mañana. Luego viene, después de una cuestión de niebla y cobriza, un nubarrón negro que se extiende por todo el firmamento, dejando apenas allá un borde en el horizonte. Los animales buscan sus cuevas, las aves sus nidos, vuelan los murciélagos y se trastorna por completo la naturaleza. El día oscuro en Nueva Inglaterra, así se conoce en la historia, y se refiere a ese evento, como ya dijimos, del 19 de mayo de 1780, en el cual, nos dicen los historiadores, se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Ahora, miren algo interesante. Profesores de la Universidad de Missouri creen que la causa principal fue la combinación del humo de un incendio forestal con una delgada niebla y un día nublado. ¿Qué les parece? ¿Cómo se esfuerzan los incrédulos por desconocer las obras de Dios y las operaciones especiales de Dios? Esto que dicen estos profesores, que fue un incendio, esto es desvirtuado por mismos cronólogos y gente que en la historia estuvo presente y dejó registros. El incendio al cual ellos hacen referencia fue en Canadá, y no se tiene la seguridad de que haya sido en esa fecha. Además, la Universidad de Harvard registró exactamente en esa fecha unos vientos
del sector suroeste, lo cual desvirtuaba entonces que si el incendio fue en Canadá, hubiera llegado el humo y hubiera llegado toda esa neblina o toda esa nube que causa un incendio. Muy bien, pero los registros fidedignos entonces nos dicen que ese día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conformaban esa región que se conocía como Nueva Inglaterra, que eran los estados de Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Este fenómeno fue catalogado como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable. Los periódicos de la fecha no hablan de incendios ni de nieblas. Los titulares de la fecha daban cuenta de algo sobrenatural que nunca había ocurrido. Cristo había mandado a los discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento para alegrarse cuando éstas aparecieran. Pero el espíritu de reforma se fue perdiendo. La humildad y la piedad cedieron el paso al orgullo, al formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Y tal fue el caso especialmente en los Estados Unidos. La libertad y la comodidad que gozaban las iglesias. Recordemos que se fundó un estado sin Recordemos que se fundó una iglesia sin papa y un estado sin rey. Así de que había libertad. Entonces, lamentablemente, el deseo ambicioso de riquezas y de lujo, la persecución de la popularidad y el poder indujeron a los hombres a concentrar sus intereses en las esperanzas y cosas de esta vida. La condición de la iglesia, para entonces, se describe vívidamente en Apocalipsis, cuando nos dice en el capítulo 3 y el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Era necesario despertar a los hombres con las palabras que registra el profeta Joel. En el capítulo 2, los versículos 1 y luego podemos pasar al 15. Era necesario tocar trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto era absolutamente necesario. Con lo que sigue, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Así es que una gran obra, nos dice nuestro estudio, así es que una gran obra, nos dice nuestro estudio, debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día del Señor. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Y esos mensajes los encontramos en Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7 nos dan
esa clarinada. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje no fue proclamado por los teólogos eruditos, sino hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu Santo y a las enseñanzas de esta palabra. La promesa siempre ha sido, allá la que encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros leímos una promesa que para un servidor es una joya especial. Nosotros leímos lo siguiente: cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá más luz. Y a esa alma le será enviada una estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que ya ha recibido. Esa fue la condición que no cumplieron los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los ancianos y rabinos de Israel. Habían sido revelados el lugar, el tiempo y las circunstancias. Y nuestro estudio hace una analogía justamente de esa primera venida de Cristo, porque estos detalles que estamos diciendo estaban claramente revelados. Y de manera específica, Miqueas habló del lugar, Daniel del tiempo exacto, el profeta Isaías, más que otros, habló de las circunstancias que rodearían al Mesías, pero no hubo preparación para recibirlo. No se estudió la palabra profética. Los ángeles estaban expectantes, los ángeles asombrados por la condescendencia divina, sin embargo esperaban que aún en su humillación su amado comandante apareciera con la dignidad y la gloria que le correspondía a su carácter. Y los ángeles, nos dice nuestro estudio, se preguntaban: ¿se juntarán los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar la venida del Mesías? ¿Sería presentado por las legiones de ángeles a las muchedumbres que lo esperaban? Un ángel desciende a la tierra. Desciende a la tierra para comprobar eso. Así como los ángeles vinieron a Sodoma para ver si había colmado la copa de la maldad. De la misma manera, un ángel desciende a la tierra para verificar quiénes están listos para recibir al Mesías. Se cierne sobre la ciudad amada, sobre Jerusalén, la ciudad señalada. Se cierne sobre el templo, no encuentra a nadie y está por devolverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre a unos pastores en las colinas de Belén que están hablando del Mesías. Y ahora esa gente humilde escucha el mayor coro que sin duda han escuchado los mortales. ¿Cómo sería ese coro que escucharon los pastores? Y las buenas nuevas de gran gozo que se le dieron a ellos: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero los pastores no fueron solos. Hubo otros. Unos a quienes se les ha llamado magos de Oriente.
La tradición oriental habla de 12, pero nuestra tradición occidental cristiana habla de 3. Hasta les han colocado nombres, los volvieron magos y los volvieron reyes. Pero lo que la inspiración nos dice es que eran filósofos, era gente, correcto, de la alta alcurnia, pero ellos querían conocer a Dios, buscaron diligentemente en las escrituras hebreas, encontrando en ellas profecías relativas al Mesías. Y nos dice el deseado de todas las gentes que ellos de pronto una noche vieron una luz misteriosa, la noche que los ángeles cantaron en Belén. Ellos vieron esa luz misteriosa en los cielos y al desaparecer la luz misteriosa, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. Eran ángeles, pero ellos no lo sabían. Entonces consultaron a los sacerdotes, fueron a las escrituras hebreas otra vez, las examinaron con más ahínco y encontraron las profecías de Balaán, que había pertenecido a esa clase tiempo atrás. Y lo de Balaán se había transmitido de siglo en siglo. Lo que encontramos allá en Números 24:17, donde nos dice, saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro en Israel. Y siguieron examinando los filósofos de Oriente, las escrituras, y en Isaías 42 encontraron que el Mesías sería luz a las naciones. Entonces ellos estaban incluidos. Podría ser, se preguntaron, que había sido enviada esa extraña estrella como un anuncio y como precursora del prometido. Ellos habían recibido con gratitud la luz del cielo y ahora, en sueños, recibieron la indicación de ir en la búsqueda del príncipe recién nacido. Salieron por fe, como Abraham, sin saber a dónde iban. Sabían que era la tierra de Israel, pero no sabían específicamente. No se les dijo en qué ciudad de Israel, por eso creyeron que era Jerusalén. Y hay varias hipótesis de las rutas, pero la que se considera más cercana es que ellos partieron de Faluja, una ciudad sobre el Éufrates en Irak, y pasando por Tadmur, Damasco, Amán y Jerusalén, recorriendo 1.600 kilómetros, muchos de esos kilómetros por las arenas calcinantes del desierto. Los preparativos y el viaje duraron 83 días. Hablando de la ruta más corta que se ha calculado, porque otras rutas tienen cerca de 2.000 kilómetros. Viajaban de noche, nos dice la inspiración, para ver la estrella. Y en los descansos repasaban las profecías. Mientras tenían la estrella como señal externa, al mismo tiempo tenían la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones. El viaje, aunque largo, fue feliz. 1.600 kilómetros para encontrar al Salvador. ¿Cuántos kilómetros tenemos que recorrer nosotros? ¡Qué reprensión! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Nuestros hombres de fe, permítame llamarlos de esa manera, llegan a Jerusalén y se chasquean. Nadie les da razón. Las sombras de la noche caen cuando ellos ya salen pensativos. El Señor prueba la fe. Y cuando salen de Jerusalén pensativos, de una vez aparece la estrella que los guía directamente a Belén. Cuando llegan no encuentran ninguna guardia, ningún séquito de honor, sino a 2 humildes campesinos con un niño. Podría ser que ese niño
restauraría los asolamientos de Israel y sería la luz para las gentes hasta lo postrero de la tierra. La inspiración nos dice que bajo el humilde disfraz de Jesús reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador y luego le ofrecieron los presentes. Si ese niño hubiera podido hablar en ese momento, habría dicho lo mismo que dijo 30 y tantos años después. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mientras esto ocurrió con unos paganos, leemos nosotros que los centinelas sobre los muros de Sión, que deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de esto estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Querido hermano, yo no sé en qué iglesia está usted. Si en una iglesia que cierra los ojos a las señales de los tiempos, o en una iglesia que acepta cada rayo de luz y que cumple todo deber que le ha sido revelado. Y no estoy usando palabras mías, sino son las que ya leímos. Acabo de hablar de a qué iglesia pertenece usted. Si una iglesia que acepta y que ve y que no cierra los ojos ante las señales de los tiempos. Pero no dejemos que Satanás nos entrampe pensando colectivamente, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nadie se va a salvar en grupos, sino individualmente. Entonces la pregunta es muy personal. ¿Cuál es mi actitud frente a las señales de los tiempos? Y permítame ser práctico. ¿Qué luz tienes respecto a tu cuerpo? ¿Es templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Es una pregunta para responder. ¿Cómo deberíamos manejar ese cuerpo frente a la vacuna? Ya se está hablando de una tercera dosis. ¿Cuántas más dosis van a venir? Frente a la presión del mundo, ¿respetaremos el templo o lo haremos depósito de fármacos letales? ¿Será esta una de las señales de los tiempos? ¿O sencillamente otra pandemia, como lo fue la peste bubónica en la Edad Media en Europa, o como lo fue la gripe española a comienzos del siglo XX? Nuestro estudio muestra con nitidez causas y consecuencias. El cerrar los ojos a las señales de los tiempos es una consecuencia, esa no es ninguna causa. Y es una consecuencia, como leímos en nuestro estudio, que viene como resultado de la faltar el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. Seguimos leyendo. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Y como eso fue lo que Jesús dijo, por eso muchos de los profesos discípulos que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño, no conocieron a través de la historia el tiempo de su visitación. Querido hermano, permítame que leamos esa joya que encontramos en nuestro estudio de esta semana. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada una estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. ¿Estás buscando esa estrella? Esa estrella se encuentra antes del amanecer y mucho mejor en el campo. Aquí está la figura indudablemente de Venus, que es la estrella matutina. De hecho, en Apocalipsis nos habla de la estrella matutina. A Venus se contempla alrededor de las 4 de la mañana. Se le llama la estrella matutina. Y nosotros debemos buscar la estrella que nos va a decir exactamente qué hacer en cada situación difícil que tengamos. Y que nos va, como acabamos de leer, de guiar a toda verdad. Cuando nosotros, y nuestro texto decía, cualquiera que con rectitud de corazón, con el sincero deseo, Señor, enséñame tu palabra, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo prepararme para tu venida? El Señor te asista. Yo lo único que sé es que no debemos descansar hasta no encontrar la estrella, si es que no la hemos encontrado. Busquemos la estrella. Entre tanto, no hay los nubarrones finales que impidan que podamos ver esa estrella. El Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, necesitamos la estrella de celestial resplandor. Cuánto agradecemos el que esa estrella ha guiado a toda alma sincera que te ha buscado con rectitud de corazón. Sabemos que con nosotros también es así. Solamente rogamos de que tu Espíritu siga intercediendo con nuestro espíritu para poder vivir siempre bajo la luz de esa estrella. Oh Señor, que no seamos como aquellos que cerraron los ojos a las señales de los tiempos, que podamos tener los ojos bien abiertos y por esta razón tomar las medidas necesarias para nuestra edificación cristiana final, la que tú has querido hacer y que debería estar terminada, pero que todavía está pendiente por nuestro retardo. Asístenos con tu gracia para que podamos realmente ser hijos tuyos y poder participar de la herencia de los santos en luz. Lo agradecemos en el nombre de aquel que dijo vendré otra vez y cuya venida queremos que sea pronto. En ese nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor nos guarde en su divino amor. Nos encontraremos en el próximo estudio.